Buenos días, hermanos. Amén. El Señor les bendiga. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias Números capítulo 22, donde fue la lectura. Esta mañana vamos a estudiar sobre Balaam. Es una de las historias que a mí más me gusta enseñar a los niños en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque lo que todos sabemos, ¿no? Que es que el asna habla, y eso a los niños les encanta. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque su imaginación vuela, ¿no? De cómo hablar con un animalito. Pero estudiando estas semanas, investigando, me di cuenta de muchas cosas que hace que ese momento donde la mulita, el asna, habla, nos enseña muchas cosas. El título de esta enseñanza es Balaam el profeta ciego. Balaam el profeta ciego. Vamos a buscar en Números capítulo 22, versículo 20. ¿Me acompañan en pie, por favor, para leer? Del 20 al 31, leemos. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam, y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que tú me tienes hasta este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Él respondió: no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Hermanos, muchos de nosotros muchas veces queremos hacer nuestra propia voluntad. Muchas veces nosotros queremos hacer muchas cosas con nuestra propia fuerza y no buscamos la guía del Señor. Muchas veces estamos ciegos a las bendiciones que el Señor nos tiene. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, porque podemos abrir libremente tu palabra. Señor, gracias por que usted nos trajo esta mañana acá, Señor, para alabarte, para glorificarte, para estudiar tu palabra. Señor, usted sea el que habla a través de mí, Padre. Que usted sea el que lleve la palabra a los corazones de mis hermanos, Señor. Que lo que yo haya preparado, Señor, sea para tu honra y gloria, Padre. Y que usted sea hablando a través de mí. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Hoy vamos a estudiar 3 personajes. En esta historia vemos 4. Uno es Dios.
que en su totalidad, en la Biblia, en su totalidad, nos habla sobre Él, nos habla sobre su maravilla, la creación, de todo lo que el Señor hace por nosotros desde el principio hasta hoy en día. Entonces, vamos a hablar sobre 3 personajes en esta historia. El primer personaje que vamos a hablar es Balaam. ¿Quién es Balaam? ¿Qué hacía Balaam? ¿Quién era? Si vemos en nuestra Biblia, nos dice que Balaam era un profeta de Dios. Él era un profeta al que Dios hablaba con él y él hablaba con Dios. Pero primero vamos a ver qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que se comunique su voluntad hacia los hombres y los instruya. En términos generales, un profeta es una persona que habla la verdad de Dios a otros. La palabra griega profetes puede significar uno que habla o defiende. A los profetas también se les llama vidente debido a su institución espiritual o su capacidad para ver el futuro. Si nosotros nos podemos ver a lo largo de toda la Biblia, el Señor ha usado profetas, ¿para qué? Para hablar a su pueblo, para hablar a nosotros, y en este caso usó muchos profetas, ¿para qué? Para dirigir al pueblo de Israel. En este caso nos habla sobre Balaam, pero también vemos que en este caso había otro profeta. ¿Cuál era el otro profeta? Moisés. Moisés estaba dirigiendo Israel y Balaam estaba en otro lugar. Ahorita vamos a ver dónde estaba. En la Biblia, los profetas a menudo tenían tanto la función de enseñar como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Entonces, acá podemos ver, si nosotros nos podemos ver un poquito la historia de Israel, vemos que cuando el pueblo de Israel quiso un rey, ¿a quiénes acudieron? A Samuel. Acudieron a Samuel. Dios les dijo que buscaron un hombre y fueron y buscaron a Saúl. Después de lo que pasó con Saúl, fueron otra vez y Dios le dijo a Samuel a quién iba a escoger. Y escogieron al rey David. Entonces, a lo largo de la Biblia, vemos que Dios utiliza a los profetas. Y este hombre también fue utilizado para el Señor. Los profetas tenían la tarea de hablar fielmente la palabra de Dios a la gente. Ellos fueron instrumentos para guiar a la nación de Israel y establecer la iglesia. La casa de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Entonces, hermanos, acá podemos ver que los profetas son hombres utilizados por Dios, eran hombres que Dios hablaba a través de ellos. Podemos ver que los profetas eran hombres usados por Dios. Balaam fue un profeta malvado en la Biblia. Y es notable porque aunque era un profeta malvado, no era un falso profeta. Es decir, Balaam realmente escuchó a Dios y Dios le dio algunas verdades de la profecía para hablar. Sin embargo, el corazón de Balaam no estaba bien con Dios y finalmente mostró su verdadera naturaleza al traicionar a Israel y llevarlos al mal camino. Entonces acá podemos ver, hermanos, que Balaam era un profeta que Dios hablaba con él, pero su corazón estaba alejado de las cosas de Dios. Podemos ver en esta historia que el rey Balac, que es el segundo personaje que vamos a hablar hoy, el segundo personaje, el rey Balac, vemos que la historia nos habla sobre el rey Balac, que era el rey de Moab. Y su temor era que había escuchado lo que Israel había hecho al amorreo. Y tenían miedo porque eran muchos. Si vemos la historia, un capítulo más atrás, en Números capítulo 21,
Números capítulo 21, desde el versículo 21, nos dice: entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos iremos por los sembrados, ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos, hasta que pasemos tu territorio. Mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que juntó a Sehón todo su pueblo y salió contra Israel en el desierto, y vino a Jaasa y peleó contra Israel, y lo hirió Israel a filo de espada, y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque la frontera de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, y Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab. Recordemos eso. Antes habían tenido una guerra contra el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Armón. Por tanto, dice los proverbistas: venid a Hesbón, edifíquense y sepárense de la ciudad de Sehón. Entonces acá podemos ver, hermanos, que Israel había acabado ¿con quién? Con el amorreo. Habían acabado con esa tierra y la habían tomado. Se juntaron dos pueblos y Israel acabó con ellos. Imagínense la cantidad de personas que tenía Israel que acabaron con ellos. ¿Y qué fue lo que hizo el rey de Balac? Se asustó. Se asustó porque él había escuchado lo que había pasado allí. Entonces, ya Israel venía en el desierto, ya tenía años caminando en el desierto, y ya habían llegado ya habían tomado esa tierra. Y el rey de Moab, es decir, Balac, tenía miedo de Dios, de Israel. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Este hombre, en vez de enfrentarse a Israel, en vez de ir a la guerra como un rey y enfrentarse, no hizo eso, sino que escuchó, sabía de que había alguien que podía maldecir a Israel. Muchas veces las personas, ¿qué es lo que hacen? Cuando algo no les gusta, cuando algo no les va bien, empiezan a maldecir. Cuando una relación le va mal, maldicen. Cuando en el trabajo le va mal, este maldito trabajo. Cualquier cosa empiezan a maldecir. Como que si eso va a solucionar los problemas. Hermanos, acá vemos que Balac busca a Balaam y quiere que él maldiga la tierra. Si vemos en el capítulo 22, versículo 5, dice: por tanto envió mensajeros a Balaam, hablando del rey Balac, dice: mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo, fíjense lo que dice, un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pero yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Entonces, acá podemos ver que el rey Balac sabía el poder que tenía Balaam. Él lo dice: al que tú maldigas será maldito, y al que tú bendigas será bendito. Entonces el rey sabía que Balac tenía poder para hacer eso. ¿Y qué fue lo que hizo él? Lo mandó a buscar. Mandó a los ancianos con dádivas, con regalos. ¿Para qué? Para que este hombre pudiera venir y maldecir a Israel. Pero él no le dice que es Israel, sino que él le dice: un pueblo quiere venir y quiero acabar con él. Ven para que lo maldigas. Hermanos, aquí podemos ver que ya
el rey Balac no le está diciendo la verdad, sino que está escondiendo de quién es el pueblo que está hablando. Balaam, seguimos en la historia, Balaam escucha, llega, recibe a los ancianos. En el versículo 11 dice, versículo 10 dice, y Balaam respondió a Dios: hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícelo, porque podré pelear contra él y echarlo. Acá vemos que ya Balaam le dice a los ancianos: ¿saben qué? Vamos a hacer algo. Pasen la noche acá. Pasen la noche acá, voy a hablar con Dios, o voy a ver qué me dice él, y lo que me diga yo le doy respuesta a ustedes para saber si lo maldigo, no lo maldigo. Vamos a esperar respuesta de Dios. Ok, ellos pasan la noche y Dios va y habla con Balaam. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos que están acá? ¿Quiénes son estos? Entonces Balac le dice que son hombres importantes, que son hombres que vienen de otro lugar, para que él pueda maldecir a una tierra, a un pueblo. Hermanos, acá podemos ver que ya Dios, que Balaam sabía que Dios iba a hablar con él. Él sabía que esa noche Dios le iba a responder. No pasaron días, sino que esa misma noche. Dios, ¿qué es lo que le dice? Sigamos en la lectura. Versículo 12. Entonces Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque bendito es. No vayas, le está diciendo, no vayas. Si vemos otra parte de la historia, otra historia que Dios pregunta, vemos cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido. ¿Qué es lo que le dice Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? Ya el Señor sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Ya el Señor sabía las intenciones de Balaam. Ya el Señor sabe, hermanos, las cosas que nosotros pensamos y queremos hacer. Pero el Señor quiere que nosotros le digamos la verdad. El Señor nos da oportunidades a nosotros para decirles la verdad. ¿Pero qué hacemos nosotros? Decimos las cosas a medias. Decimos las cosas a medias. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Sabes qué? No vas a ir. Dile que no, porque ese pueblo es bendito. ¿Y qué es lo que hace Balaam? Balaam, ok, le dice: sí, Señor, está bien. En la mañana él se levanta: mire, señores, muchas gracias por lo que me trajeron, pero Dios me dijo que no puedo ir. Él le dice que no puede ir, mas no le dice que no puedo maldecirlo. Y ellos, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se levantan, se regresan, pero el rey quería sí o sí maldecir a Israel. ¿Y qué es lo que le dicen? Vayan otra vez, y manda príncipes y le manda muchos más regalos, muchos más presentes. ¿Y qué es lo que le dice? Ok, vuelven otra vez los príncipes, ya en segunda ocasión, y les dice: Balac, el rey Balac nos manda más regalos, nos manda muchas más cosas, y quieren que maldigas a su pueblo. ¿Cuál era la respuesta de Dios? ¿Cuál había sido la respuesta de Dios a Balaam? En la primera, que no. Esa es la respuesta de Dios. Hermanos, cuando Dios nos dice no a nosotros, es un no. Dios no va a cambiar porque nosotros somos buenos o porque, me equivoqué y el Señor va a cambiar. No, si el Señor nos dice que no, es no. Y si nos dice que sí, es sí. El Señor va a abrir las puertas del cielo. El Señor va a abrir bendiciones para nosotros cuando es algo que el Señor quiere. Pero cuando es no, hermanos, es no. No sigamos. Pero Balaam insistió. ¿Por qué? Porque vio los presentes que le mandó el rey. No sabemos qué era, si era dinero, si eran animales. No sabemos. Sé que nos dice que le mandó muchos más presentes, muchos más regalos para que él pudiera hacer eso. Muchas veces nosotros nos ponemos como Balaam. Queremos que sí o sí se nos dé las cosas que nosotros queremos. ¿Cuántas veces no vemos a los niños pequeños y a los adolescentes que cuando le piden permiso a sus padres para algo, qué es lo que hacemos? Los niños hacemos, porque yo también a veces lo hago.
A veces quiero algo y quiero, pero por favor. A veces tengo juego y tengo que ir a trabajar o tengo que hacer otras cosas y quiero ir al juego. Y me pongo a pensar, pero hermanos, tenemos prioridades. Acá el Señor le dice no. ¿Y qué es lo que dice Balaam? Ok, príncipes, vamos a hacer algo. El Señor me dijo que no fuera, pero vamos a esperar mañana, ¿sí? A ver qué dice Dios. A ver si Dios cambia de opinión. La respuesta era no. ¿Y qué fue lo que hizo? Ok, en la noche descansan, Dios vuelve a hablar con Balaam. ¿Y qué es lo que le dice Dios? ¿Tú quieres ir? Anda, pues, anda, ve, pero vas a hablar lo que yo te diga. ¿Cuántas veces no nos ha pasado hacia nosotros? Que nos dan permiso y cuando nos dan permiso nos pasa algo. Una anécdota era cuando yo estaba en Venezuela, la casa donde vivía con mi tía, mi abuela, era una casa grande, había un jardín grande, era abierta, campo abierto. Y mi trabajo era limpiar el patio, cortar el pasto, bañar a los perros y limpiar mi cuarto. Ese era todo mi trabajo en la casa. Y los sábados era el día donde habían torneos de béisbol, de fútbol, de voleibol. Y a mí siempre me ha gustado el deporte. Y los sábados era el día deportivo. Era donde siempre había juegos. ¿Y qué hacía yo? Yo hacía todo mi trabajo para ir, pero a veces los juegos eran en la mañana, en media mañana, y no me daba tiempo a hacerlo. ¿Y qué es lo que decía yo? Cuando regrese, lo hago. Y mi abuela y mi tía me decían, por favor, haz tus cosas y después te puedes ir si quieres todo el día, pero haz las cosas. No, yo lo hago cuando vengo. Cuando venía cansado del juego y no hacía nada. No hacía nada. Desobediente el muchacho. Y pasaron los días. Y un día me dicen, Samuel, no vayas al juego. Quédate y limpia la casa. No, yo voy. Y cuando venga yo lo hago. No vayas. No, cuando venga, por favor. Ya, listo, anda. Hermanos, varias veces fui a jugar. Me dejaron en la banca. No jugaba. Perdíamos porque faltaba otro equipo. O llovía. Cualquier cosa, hermano. Hasta un día me acuerdo que mi tía me decía, no vayas porque va a llover. Pero ¿cómo va a llover si está el sol? Está el sol fuerte, no va a llover. Hermano, y cuando llegaba, llovía fuerte, me regresaba y escampaba. Hermano, era algo, yo le decía, ¿tú eres bruja o qué? No es que sea bruja, hermano, sino que uno debe ser obediente. Es el castigo por nuestra desobediencia de no hacer las cosas correctamente. Y así le pasó a Balaam. ¿Qué fue lo que le pasó a Balaam? Dios le dijo no la primera vez y la segunda vez le dice, ok, ándate. ¿Para qué? Para maldecir al pueblo de Israel. Hermanos, muchas veces las personas cuando no quieren algo empiezan a maldecir. Muchas personas han maldecido a Dios, muchas personas han maldecido a Israel. Si vamos a 1 de Samuel, sin perder números, 1 de Samuel, capítulo 17, 1 de Samuel 17, Primera de Samuel capítulo 17 nos dice, versículo 43, hablando de Goliat, y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Aquí podemos ver que Goliat maldijo a David. ¿Y cuál fue el final de Goliat? La muerte. David vino con una sonda, le dio una pedrada, le cortó la cabeza y Goliat murió. Se acabó el gigante. Otra, Levíticos 24. Levítico capítulo 24 nos dice, Levítico capítulo 24 nos dice del 10 al 16. En
el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel, y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento. Y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. Y Jehová habló a Moisés diciendo: saca al blasfemo fuera del campamento, y todos los que le oyeron pongan sus manos sobre la cabeza de él, y apedréenlo toda la congregación. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: cualquiera que maldijere a su Dios llevará su iniquidad. Y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así al extranjero como el natural. Si blasfemare el nombre, que muera. Entonces acá podemos ver que este joven blasfemó. ¿Y qué fue su fin? La muerte. La muerte, hermanos. ¿Y solamente pasaba en ese tiempo? No, en la actualidad sigue siendo igual. John Lennon, un hombre que se ha escuchado en muchos lugares, dijo: los integrantes de los Beatles causó gran controversia al afirmar que la banda era más famosa que Jesucristo. ¿Y qué fue la final de este hombre? Lo mataron. Lo mataron. El constructor del Titanic dice que ese barco no lo podía derrotar ni siquiera Dios. ¿Y qué pasó con ese barco? En la mitad del mar, un iceberg, y se acabó. Ni el mejor barco pudo contra Dios. Hermanos, muchas personas han hablado contra Dios, maldecido. Marilyn Monroe, una actriz famosa, dijo, un predicador, hablando con un predicador, le dice: yo no necesito a Jesús. Yo no necesito a Jesús. Y murió a los 36 años, fue encontrada muerta en su departamento. Y último, Hugo Chávez. ¿Quién no habrá conocido a ese hombre? ¿Quién no habrá escuchado de ese señor? Hugo Chávez Frías, presidente venezolano. No sé cuántos de ustedes habrán escuchado que cuando Chávez empezó en su presidencia, él estaba con los cristianos. Estaba con los cristianos, hizo conciertos, oraban, hacía muchas cosas con los cristianos, pero ya últimamente ya él estaba con la parte de santería, con la parte de la brujería. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre? Maldijo desde sus entrañas a Israel. Y en menos de un año, él murió. Hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que con Dios no se juega. Que con Dios ni su pueblo se juega. No podemos maldecir. ¿Por qué? Porque tendremos consecuencias. Y las personas que quieren hacerle daño a la iglesia van a tener consecuencias. ¿Van a tener salvación? Sí, pero van a tener sus consecuencias. Este rey quiso sí o sí que Balaam maldijera a Israel. En el camino, Balaam se levanta temprano, él emocionado porque ahora sí voy a recibir mi recompensa, porque Dios me dijo que podía ir. Y en el camino, Dios usa cualquier método, hermanos, para que nosotros no cumplamos nuestros deseos. ¿Y qué fue lo que hizo? Iba en el camino, el tercer personaje es la mulita, el asna. Un animalito que no hace nada. ¿Qué es lo que hace un asna? Cargar peso de un lugar a otro lugar. Ese es el trabajo de él. Cargar peso de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que estaba haciendo? Él iba con su asna, iba de un lugar a otro. ¿Y qué fue lo que hizo el asna? Vio al ángel y se frena. Y Balaam le vuelve a dar, le pega, le va contra las piedras, y él seguía, y le seguía pegando. ¿Por qué? Porque este hombre estaba ciego. Este hombre no veía más allá de lo que le iba a pasar.
Muchas veces nosotros, hermanos, no vemos allá de las consecuencias que nos lleva nuestros pecados. Muchas veces nosotros queremos algo, nos ambicionamos, queremos que se nos dé las cosas sin mirar las consecuencias. El ángel estaba alante de él con la espada para cortarle la cabeza, hasta que el asna se echó al piso, Balaam le pegó, ¿y qué es lo que le dice? El versículo 28. Vamos todo al versículo 28, dice: entonces Jehová abrió la boca del asna, la cual dijo a Balaam: ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió al asna: porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Hermanos, este hombre estaba tan ciego que si a mí me habla un animal, 1, me desmayo, 2, salgo corriendo, 3, me quedo mudo yo. Pero este hombre en su ceguez por el pecado le respondió y le dice: ¿por qué te has burlado de mí? El asna no se estaba burlando de él. El asna estaba evitando que le cortaran la cabeza. Y le dice: ¿no estás viendo el ángel? El ángel te quiere cortar la cabeza. Y ahí es cuando el hombre, Balaam, ve al ángel. Hermanos, muchas veces nosotros nos enfocamos en nuestros deseos. Muchas veces nosotros nos enfocamos en lo que queremos, pero no en lo que Dios nos da. Muchas veces nosotros hacemos como Balaam, ponemos nuestros corazones duros, ponemos nuestras prioridades, pero no hacemos la voluntad de Dios. Algo simple, era algo simple. Balaam tenía que haberle dicho: no voy a maldecir al pueblo de Israel. Y él no, él quería, él siguió adelante. ¿Y qué es lo que hacía este hombre? En el versículo 34 dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado, porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino. Mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Él le dice: perdón, he pecado, no sabía que tú te ponías delante de mí. Si te parece mal, yo volveré. Sé que hice mal, voy a regresarme. Pero el ángel de Jehová le dice: ¿sabes qué? No vas a regresar. Ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Este hombre le dice: ok, hice mal. Si te parece, me regreso. Seguía su corazón con deseo de seguir adelante. Seguía su deseo de seguir. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Continúa tu camino. Hermanos, Balaam, al momento de hacer los sacrificios, de ir, de hablar con el rey, de su boca salieron bendiciones. De su boca salieron bendiciones. Es increíble de cómo este hombre, teniendo la capacidad, el don de poder hablar con Dios, estaba rebelde. Estaba rebelde. No sé cuántos de ustedes imaginarían o qué le podrían decir a Dios si tuviéramos esa forma de hablar con Dios y de Él que nos responda. Nosotros tenemos la oración, nosotros tenemos la palabra, pero esa forma de hablar con Él, de que te responda, era increíble. Y este hombre quería maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que hizo? Versículo 7 del capítulo 23 nos dice: y tomó su parábola y dijo: de Harán me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven a execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar
al que Jehová no ha execrado? Porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Hermano, acá podemos ver que Balaam le dice, yo no puedo maldecir algo que Dios bendijo. Yo no lo puedo hacer. Y el rey Balac estaba molesto y le dice, ¿por qué yo te traje? ¿Por qué yo te traje? Y le dice, ¿sabes qué? Vamos a otro lugar. Él lo llevó a otro lugar. Y en el otro lugar vuelve otra vez el versículo 18. Dice, entonces tomó su parábola y dijo Balac, levántate y oye. Escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces, he aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob, de Israel, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Aquí el Balaam dijo todo. ¿Sabes qué? Si el Señor dijo que no, Él no va a cambiar. Israel es bendito y así lo ha decidido Dios. Ni que yo diga, ni que tú lo que digas, eso va a cambiar. Hermanos, lo que el Señor dice para nuestras vidas, Él lo va a llevar a cabo. Él lo va a llevar a cabo. Y saben, hermanos, este profeta, a pesar de que quería maldecir, ¿por qué? Porque él quería premios, él quería sus beneficios, él quería muchas cosas. El Señor lo usó para bendecir a Israel. El pecado muchas veces ciega nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, nos dice, del 4 al 6. Segunda de Corintios 4, del 4 al 6, nos dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, acá podemos ver que el Señor nos habla que el Dios de este siglo no quiere que las personas lleguen al arrepentimiento. Si nosotros nos podemos ver, hay muchos falsos profetas. Hay muchas personas que hoy en día predican a su manera. Hay muchas personas que hoy en día predican de que todo va a estar bien, de que ven a la iglesia para que, como Kung Fu Panda, encuentres tu paz interior. Para que estemos todos bien con el Señor. Hermanos, sí, es verdad, el Señor quiere que estemos bien con Él. El Señor quiere darnos a nosotros esa paz. El Señor quiere cuidarnos y bendecirnos. Pero el Señor también nos exige a nosotros
que nosotros seamos fieles, que nosotros prediquemos su palabra, que nosotros vayamos y prediquemos a otras personas. El Señor quiere que nosotros cambiemos nuestras vidas, que dejemos ese pecado que nos está consumiendo. El Señor quiere eso. El Señor no quiere que nosotros sigamos ciegos como Balaam. El Señor no quiere que nosotros seamos falsos profetas, sino que quiere que hagamos las cosas correctamente. Primera de Juan, sin ir allá, yo se los voy a leer. Primera de Juan 2:11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y el que anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hermanos, cuando estamos en pecado, no vemos nuestras consecuencias. Balaam estaba ciego. Balaam quería hacer una cosa, pero Dios le dijo que hiciera otra. ¿Cuál fue el final de Balaam? ¿Cuál fue el final de Balaam? Balaam no terminó su vida de anciano. Balaam no terminó así. Si vamos a Números, capítulo 31, Números 31, dice, Números 31, versículo 8. Números 31, versículo 8. Dice, cuando Israel entró, y dice, mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. Y también, ¿a quién? A Balaam, hijo de Beor. Mataron a espada. Este hombre también lo mataron cuando Israel entró. También lo mataron. Y dice, versículo Josué 13, Josué capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra del Señor: también mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Acá podemos ver que el versículo ya no le dice profeta, sino que le dice ¿qué? Adivino. Ya este hombre ya no tenía comunión con Dios. Ya este hombre se había alejado. Ya era reconocido como ¿qué? Como un adivino. Hermanos, ¿cómo cambia la vida, no? Una vez estamos bien y de repente las consecuencias hacen que nos alejemos de Dios. Este hombre lo mataron a filo de espada. ¿Como un qué? Como un adivino. Hermanos, no dejemos que el pecado nos aleje de Dios. Tenemos un Dios misericordioso que tiene los brazos abiertos, esperando que nosotros nos humillemos delante de Él, que nosotros dejemos nuestra carga en sus manos para que Él pueda bendecirnos. Los niños, los adolescentes, cuando hacen algo malo, se esconden, ¿cierto? Cuando rompen algo, se esconden. ¿Para qué? Para que no los regañen, para que no los disciplinen. Y muchas veces nosotros hacemos así con Dios. Cuando hacemos algo, nos alejamos, nos escondemos, no enfrentamos nuestro pecado. Y eso poco a poco va endureciendo nuestros corazones hasta que ¿qué? Hasta que ya ni siquiera venimos a la iglesia. Hermanos, el Señor quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Esta enseñanza de Balaam es para nosotros acercarnos más a Él, para que el pecado que está en nuestra vida, nosotros podamos decirle al Señor: Señor, tengo mi pecado, este es mi pecado que me consume, este pecado que yo tengo es el que me aleja de ti, este pecado que yo tengo es el que hace que yo no pueda compartir de la palabra con otros. Nuestra vida es de testimonio a muchas personas. Nuestro testimonio habla por sí solo. En mi trabajo, yo trabajo manejando y mis compañeros tienen
una mujer acá, otra mujer allá, tienen diferentes mujeres. Y ellos me dicen, varón, ya me dicen varón, ¿y cómo haces tú para tener una sola esposa? Hermano, yo soy feliz con una sola esposa. ¿Para qué tener más? No, pero no es igual, ¿no? Entonces me dicen, varón, ora por mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Tengo problema con mi esposa. ¿Con cuál? No, con la legal. Ya ellos mismos dicen, hermano. El mismo pecado, hermanos, hace que ellos sean ciegos. Y ellos dicen, varón, ora por mí. Ora por mí. Hermanos, las personas saben que nosotros podemos orar a Dios y Él va a escuchar nuestras oraciones. Pero ellos también pueden hacerlo. Nuestro testimonio habla por sí solo. Hermanos, seamos fuertes y vengamos a los pies del Señor. Pidamos perdón por nuestros pecados. Que Él abra nuestras vistas para poder estar bien con Él. No seamos como Balaam, que murió a filo de espada. Que murió siendo otra cosa menos profeta. Amén. Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te doy gracias por este momento. Gracias, Señor, por la vida de Balaam. Gracias, Señor, porque podemos aprender muchas cosas sobre Balaam, Señor. Te pido, Señor, si hay algún pecado en la vida de mis hermanos, Señor, que ellos puedan arreglar las cosas contigo, Padre, y que podamos acercarnos cada día más. Yo no sé la carga de mis hermanos, Señor, yo no sé cómo están sus corazones, sus vidas, Señor, pero gracias, Dios, porque podemos abrir tu palabra, Señor, porque gracias que podemos estudiarla, Señor, y vemos que en su infinito amor, Señor, usted quiere que nosotros arreglemos nuestras vidas, Señor, y dejándole en sus manos para que usted pueda obrar cada día. Le pido, Señor, que usted siga trabajando en nuestras vidas, Señor, cada día y dirigiéndonos. Todo esto lo pedimos en su santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermanos.